Es un gozo estar con ustedes nuevamente en esta tarde. Si Dios lo permite, hoy vamos a concluir la pequeña serie que empezamos ya hace varios meses sobre cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. La verdad es que creo que es un tema que no, o sea, su importancia no se puede exagerar, o sea, la importancia de interpretar correctamente a la Escritura. Eh, Estamos cantando muestra a Cristo, queremos conocer a Dios, pero o sea, el único lugar donde Cristo se muestra a nosotros es en su palabra. Y si interpretamos erróneamente a la palabra, pues vamos a conocer erróneamente a la persona de Cristo y Dios y lo que quiere para nosotros. O sea, si interpretamos erróneamente a la Escritura, no podemos obedecerle correctamente, no podemos adorarle correctamente. Es un tema muy importante. Pastor MacArthur muy a menudo dice que el significado de la Escritura es la Escritura. Porque si no tienes el significado de la Biblia, no tienes la Biblia. Si no sabes lo que significa. Sería como si alguien te sirve una muy buena comida y luego lo encierra en vidrio. Okay. A lo mejor es una comida muy deliciosa, pero así encerrado en vidrio no puedes olerlo, no puedes comerlo, no puedes ser alimentado por la comida, entonces no te sirve. Hay mucha gente que estudia el libro, estudia la Biblia, pero si no lo entienden correctamente, no les provee ningún beneficio. Entonces, queremos en esta noche una vez más pensar un poquito más sobre cómo estudiar la Biblia. Dividimos el proceso, digamos, en 6 pasos. Entonces quisiera repasarlo rápidamente y estamos con el quinto y el sexto paso en esta noche. El primer paso que vimos es orar, ¿no? La oración. Nosotros no tenemos la capacidad ni entender ni obedecer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Dependemos de Él en todo. Así que en todo nuestro estudio debemos orar y pedir que Dios nos ilumine y nos santifique, nos ayude a entender y obedecer su palabra. Luego vimos el segundo paso es observar, ser muy intencional en eso, de que tenemos que leer y releer no solamente el pasaje, sino todo el contexto. Dios es el autor de este libro y por eso cada detalle importa, pero Dios escribió este libro por medio de autores humanos. Así que nos importa seguir la lógica de los autores, ver el contexto, cuál es el argumento que están armando. No podemos simplemente llegar a un pasaje y llegar a la mitad del argumento y pensar que vamos a comprender, ¿no? No es la forma que la comunicación funciona. Luego vimos, el tercer paso es analizar las palabras, la sintaxis, o sea, qué tipo de verbo, tiempo presente, futuro, o sea, todos los detalles del texto. El cuarto paso, vimos la necesidad de corroborar lo que estamos viendo con otros autores humanos, otros cristianos que han interpretado el texto. Según Timoteo 2:2 habla de que los apóstoles dejaron un legado apostólico, pasando la estafeta de la sana doctrina a otros hombres que luego fueron pasando esa estafeta a otras generaciones. Importa, o sea, importa ver cómo es de que la iglesia ha entendido un pasaje a lo largo de la historia. Obviamente la tradición y lo que dicen los hombres no es lo que reina, o sea, el texto está por encima de lo que dice el hombre, pero si somos humildes, vamos a buscar qué es lo que otros hombres de Dios que han estudiado este pasaje por mucho tiempo, a lo mejor hermanos que vivían en una época más semejante o más cercana al escrito de las palabras, que a lo mejor hablaban griego de manera nativa, o sea, cómo es de que ellos lo interpretaron. Luego, con el quinto paso llegamos a la idea de que ahora necesitamos, después de hacer toda nuestra tarea, necesitamos interpretar al pasaje, necesitamos ver qué
¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el sentido del pasaje? Y yo quisiera hablarles de cinco elementos del sentido del pasaje. Cosas que a lo mejor suenan un poco básicos, pero son importantes. El primero es de que cuando leemos un texto, el sentido que buscamos es el sentido original. El sentido original. No tiene que ver con nosotros. Cuando queremos ver qué es lo que este pasaje significa, no es lo que significa para nosotros hoy. La pregunta es, ¿qué es lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original? Se requiere, en un sentido, viajar en tiempo, ¿no? Regresar a los tiempos del Nuevo Testamento y pensar qué es lo que Pablo quiso comunicar a los corintios, qué es lo que Moisés quiso decir. El significado se encuentra en el pasado, no en el presente. Un ejemplo de cómo a veces fallamos en esto. Un pasaje que todos conocemos, Éxodo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Y normalmente en mis clases, aún con seminaristas, yo les pregunto, o sea, ¿qué significa esto? Y todos, o sea, sin pensarlo, dicen que no debemos cometer adulterio. Y les digo, no es lo que significa. O sea, eso es cómo aplica a tu vida. Pero eso no tiene que ver con el significado, porque estás hablando directamente a lo que significa hoy. ¿Qué implica? ¿Cómo lo aplicas? Pero cuando hablamos del sentido del texto, el significado del texto, eso tiene que ver con el pasado. Lo que significa es de que los israelitas no debían cometer adulterio. Dices, bueno, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque tenemos que interpretar toda la Biblia de manera coherente. Y luego vas a seguir leyendo, y Moisés dice que todos debían poner franjas azules en los bordes de sus mantos. Y luego el salmista va a decir de los babilonios, bienaventurado el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Y ahora van a decir, bueno, sí, cuando hablamos del significado se trata del pasado, lo que ellos debían hacer. Pero no podemos escoger ciertos pasajes que nos gusta y pensar que tratan directamente de nosotros y luego otros pasajes, era para Israel. No, o sea, con todo, cuando hablamos del sentido, se trata del sentido original de las palabras en el contexto. Segundo aspecto, no solamente es el sentido original, también muy relacionado, es el sentido del autor, no del lector, no del texto. El significado se ubica dentro de la lógica del autor. El que escribe determina lo que quiere comunicar, ¿no? Y eso es muy relevante a veces en los estudios hogareños, ¿no? Donde tal vez en otros lugares, no tanto acá, gracias a Dios, pero todos opinan, ¿no? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa para ti? Y todos tienen su interpretación. Pero no puede ser así. O sea, lo que significa es lo que el autor original quiso comunicar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo o qué es lo que Moisés, qué es lo que ellos querían comunicar? Ellos determinan el significado. Y como vimos en la introducción, o sea, eso es lo que importa, porque nosotros tenemos que obedecer las implicaciones de lo que Dios quiso decirnos, ¿no? Cuando estamos frente al juez del universo, siendo juzgados en base a nuestra obediencia a este libro, como cristianos recompensados por las buenas obras que hemos hecho, para los impíos siendo juzgados y condenados por sus malas obras en el gran trono blanco. El punto es que todo tiene que ver con nuestra obediencia al sentido de Dios. No es de que, yo sí obedecí la Biblia, pero según la forma en que yo la interpreté. O sea, eso no vale. Es obediencia a lo que Dios quiso comunicar. Si tú dices, orar sin cesar significa levantarme y orar 3 minutos cada día, y con eso ya no estoy pecando,
Pues, no importa la forma en que tú la interpretes. La pregunta es cuando Dios escribe, orad sin cesar, ¿qué es lo que Él quiso comunicar? ¿Cuál es su sentido? Un tercer aspecto sería de que el sentido es un sentido singular, no varios. Hay un solo sentido, un solo significado del texto. Eso es muy relevante en particular para ustedes que han venido en un contexto católico romano, donde ellos enseñan lo que se llama sensus plenior. Es una frase del latín que significa un sentido adicional más pleno, en donde ellos, ven lo que dice la Escritura, en particular en el Antiguo Testamento, y como que hay un sentido obvio, un sentido literal, y luego hay otro sentido más profundo, ¿no? Que uno identifica por medio de símbolos, por medio de, pues, alegorizar un texto. Entonces, bueno, vemos un texto donde hay un poco de aceite y, ok, bueno, aceite significa aceite, pero luego también imaginamos, ¿no? De que el aceite simboliza el Espíritu Santo y esto, y comenzamos a alegorizar el texto. Pero no se puede hacer esto. El pasaje significa lo que dice. No hay varios significados. La pregunta es qué es lo que el autor quiso comunicar y no insertar cosas allí en el texto. Yo siempre cuando estoy hablando de esto y alguien está apoyando la idea de varios significados, como de broma digo, si ni siquiera puedes obedecer el sentido obvio, ¿a qué vas a crear otros sentidos? Eh, un pasaje que para mí es muy relevante que habla de esto se encuentra en Romanos 10, en donde Moisés, hablando de la palabra, eh, dice lo siguiente, Romanos 10, versículo 8. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y en el contexto, debí empezar con el 6 para dar un poco más de contexto. Dice, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de los muertos, sino que la palabra está cerca, es decir, Dios comunicó claramente con nosotros. Su voluntad es accesible. No tenemos que subir al cielo para encontrar su voluntad. No tenemos que descender al infierno para encontrarla. Está cerca de nosotros. Él no se comunicó a nosotros por medio de mensajes místicos, mensajes escondidos. Él habla a nosotros de manera directa y clara. En un sentido, insulta la habilidad de Dios en su forma de comunicarse, pensar de que Él quiso decir algo a nosotros, pero no pudo comunicarlo de manera clara, tenía que esconderlo ahí. Entonces, estamos buscando el sentido singular del pasaje. El cuarto aspecto sería el sentido normal. El sentido normal. Muchas veces, por lo menos en el seminario, decimos que usamos una hermenéutica literal, gramatical y histórica. Estoy usando la palabra normal para resumir todo esto, de que nosotros debemos leer el pasaje y interpretarlo según el sentido más obvio, más normal posible. ¿Cómo es de que los destinatarios de la carta, cómo es que los colosenses debían haber entendido este pasaje? ¿Cómo es que los corintios, los romanos, cómo lo hubieran entendido? No buscando alegorizar, no buscando encontrar otras ideas, simplemente decir cuál es el sentido más normal, más literal de las palabras. Y muchos dicen, es que
que no podemos hacer esto, no podemos interpretar la Biblia de manera tan literal, porque la Biblia está llena de muchos símbolos. Y la respuesta es sí, claro, hay muchos símbolos en la Biblia, pero el autor nos indica en el contexto de que algo es un símbolo o no. Cuando dice que nuestra vida es como neblina, no, obviamente no está diciendo que nuestra vida es neblina, es semejante a neblina. Entonces, la forma literal, normal de entender ese pasaje es, bueno, la palabra como o semejante está haciendo una comparación entre nuestra vida y la neblina. Entonces, es literal, o sea, literalmente, la comparación es simplemente eso, una comparación hablando de la brevedad de nuestra vida. Pero no podemos alegorizar o sacar un símbolo de algo que el texto no nos indica es un símbolo, ¿no? Decir de que, bueno, en la Biblia Dios promete que habrá un reino físico donde Dios regresa y planta sus pies sobre el monte de los olivos y va a reinar con vara de hierro. Es un reino físico, próspero, y el reino es espiritual. Ahora Cristo está reinando en nuestros corazones. Digo, no puedes hacer esto. No puedes alegorizar. No hay ningún lugar en la Escritura que nos indica de que el reino que se prometió a los creyentes de la Biblia era un reino espiritual. Siempre se presenta como un reino físico. Entonces, tenemos que interpretar las palabras en su sentido normal, como la audiencia original las hubiera entendido. Pero esa también es la clave de que el símbolo, si hay un símbolo, tiene que interpretarse en la manera en que la audiencia original lo hubiera entendido. Muchas veces hay diferencias grandes. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Cristo es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esa comparación, Cristo es como león. O sea, si preguntas a alguien de Los Ángeles y quiere como entender cómo es que Cristo es un león, o sea, cómo son los leones, pues a lo mejor ha visitado el zoológico recientemente y va a decir, bueno, son muy tranquilos, o sea, duermen todo el día, son lindos, nos hablan, me recuerda de realeza, o sea, qué sé yo, o sea, ideas que uno pudiera tener. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, o sea, varios miles de años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿cómo es de que ellos pensaron en un león? No tenían pistolas, ¿no? Un león entra en el campo o sea, estás ahí bajo carpas, hay un león que entra por la noche, o sea, va a matar a muchísima gente. O sea, el rugir de un león hubiera sido de espanto, o sea, da pavor. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que Cristo es el león de la tribu de Judá, está presentándolo como un guerrero feroz, o sea, que da terror al enemigo, no es una imagen linda, ¿no? Entonces, tenemos que, como dije, transportarnos en tiempo y ver qué es lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia. Y finalmente, el quinto aspecto del sentido es de que es un sentido coherente. Y coherente en el sentido de que cada pasaje bíblico interpretado correctamente va a armonizar con todos los otros pasajes de la Biblia. Se llama la regla de oro, de que la escritura no puede contradecirse, ¿no? Porque Dios no puede fallar. Dios escribió todo este libro, entonces ningún pasaje puede contradecir a otro pasaje. El texto que usamos para afirmar esto se encuentra en Juan 10, 35. Es interesante, Cristo está hablando de otras cosas, es otro contexto, y luego simplemente agrega una nota parentética que nos ayuda a ver cómo es de que él veía las escrituras.
Y dice ahí esa última frase de Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Y el punto que está haciendo en el contexto es de que si la escritura dice algo, tiene que ser cierto. O sea, ninguna otra verdad puede contradecirla. Entonces, cuando estamos interpretando un pasaje y sacando el sentido de un pasaje, también tenemos que hacerlo dentro de nuestra teología. Porque ningún pasaje puede contradecir a otro pasaje. Entonces yo tengo que estar consciente de si la forma en que estoy interpretando este texto contradice de alguna manera a otro texto. Y ahí es donde muchas veces erramos, cuando no mantenemos ese balance entre lo que ya se llama la sistematización del significado de los textos y el texto mismo. Entonces, hablemos un poquito de la relación entre la exégesis de un pasaje, la interpretación de un texto y su sistematización con todo lo demás que la Biblia dice. Primer punto importante es de que el pasaje reina, no la teología. Si el pasaje dice algo y parece ir en contra de la forma que entendemos algo de la teología, entonces tenemos que adaptar nuestra teología, ¿no? Porque lo que el texto dice, o sea, es lo que más importa. Sin embargo, el punto es de que muchas veces, o sea, creemos que estamos interpretando correctamente a la Escritura, pero es nuestra teología que nos informa, tranquilo, espera, tal vez no estás entendiendo algo. O sea, si estás leyendo un pasaje y parece dar la impresión que Cristo es un ser creado, dices, oye, espera, necesito leer esto más tranquilo, necesito indagar más de lo que está diciendo el autor, porque sé que no significa eso, ¿no? Está leyendo Santiago, que dice que somos justificados por las obras, y dices, espérenme, necesito ver qué está pasando acá en el contexto, porque tengo muchos otros pasajes que me dicen algo que parece ser lo contrario. Y ahí es donde comenzamos a ver el contexto y ver que interpretado correctamente, toda la Biblia afirma que la salvación es por fe y toda la Biblia afirma la deidad de Jesucristo. Pero nuestra teología muchas veces nos ayuda a mantenernos dentro de la sana doctrina. Bueno, quería agregar un par de otros, ¿cómo llamarlos? Como pistas o consejos de cómo interpretar secciones específicas de la Escritura. Se llama la hermenéutica especial, como cómo ver ciertos géneros literarios, es decir, una narrativa o proverbios o profecía. Entonces, unos consejos, unas ayudas, en particular para el Antiguo Testamento, que suele ser la parte más difícil de interpretar para nosotros, que estamos dentro del Nuevo Pacto. El primer principio sería la necesidad de ubicarnos dentro de la Escritura, saber dónde estamos, en qué pacto estamos, qué revelación tenían ellos. Yo no puedo juzgar a Job por algo que Pablo me dice en Romanos. Job no tenía Romanos. Yo no puedo sacar un versículo dentro del antiguo pacto y tratar de aplicarlo a mi persona, porque yo no estoy dentro del antiguo pacto. El ejemplo clásico de esto se encuentra en el Salmo 51, versículo 11, cuando David ora, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si eso estuviera dentro de Romanos, sería una contradicción terrible en contra de muchos otras verdades, porque
Pablo nos dice de que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que cada creyente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. La salvación no se pierde, no podemos perder la unción del Espíritu Santo. Entonces como que, wow, qué raro que David diga, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, es de que, recuerden, David no está diciendo eso dentro del nuevo pacto, David lo está diciendo dentro del antiguo pacto, donde el Espíritu Santo venía y salía sobre profetas y sobre reyes para capacitarlos para ciertos trabajos en particular, para dar al rey sabiduría, para dar al profeta algún poder milagroso. Pero esto era independiente de su santificación. El Espíritu Santo no estaba sellándoles para el día de redención. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, dándole poder para derrumbar a los filisteos, y luego salía y regresaba, y no tenía nada que ver con la santidad de Sansón. El Espíritu Santo venía sobre el rey Saúl y luego le abandonó. Y no porque Saúl estaba recibiendo y luego perdiendo su salvación, porque no fue el rol del Espíritu Santo dentro del antiguo pacto. El rol era venir y capacitarlos y luego salir. Entonces tenemos que ubicarnos. ¿Dónde estoy? Si estoy con Adán, en Génesis 1 y 2 no hay pecado. Lo voy a ver de manera diferente que post Génesis 3. Si estoy en Génesis 6, estoy pre-Israel, pre-Antiguo Testamento. Si estoy en Levítico, ahora estoy dentro del Antiguo Pacto. Necesito ubicarme para comprender la Biblia. Y es tal vez una de las críticas más fuertes de la gente secular cuando lee la Biblia, de que no entienden esto. Entonces ven de que Dios ordena a Israel a matar a todos los amalecitas, y como que, wow, ustedes son como los musulmanes que deben matar a gente. Bueno, no es así. En el Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Pacto, Dios estaba juzgando a las naciones por su pecado a través de la espada que era Israel. Dios estaba juzgando a esas naciones por su pecado por medio de los israelitas. Nosotros no estamos dentro de esa teocracia. El antiguo pacto ya se cumplió por Cristo y no estamos bajo esas obligaciones. Entonces tenemos que ubicarnos para saber si estamos dentro del antiguo, nuevo pacto y qué es lo que ellos comprendían. Otra sección donde podemos fácilmente malinterpretar sería los proverbios, ¿no? A veces la gente lee los proverbios y toma a todos como si fuesen promesas absolutas. Pero o sea, son proverbios. O sea, dice que son proverbios, son comparaciones sabias, ¿no? Entonces lees un proverbio y dice que el hijo sabio alegra a su padre. O sea, es muy sabio, normalmente funciona así. Pero si tu papá está triste, ¿significa que eres necio? No necesariamente, ¿no? Es un principio, pero no es una declaración absoluta. Proverbios 26 creo que ilustra esto cuando dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, y luego responde al necio como merece su necedad. Okay. Si está hablando en términos absolutos, sería una contradicción de que debes contestar al necio y no debes contestar al necio. Pero cuando lo ves y lo interpretas como proverbio, es un consejo sumamente sabio de no discutir como un necio, te vas a terminar como él. Pero si nadie instruye al necio, pues no tiene esperanza. Entonces, tenemos que interpretar a los proverbios por lo que son proverbios. Y luego tal vez el lugar donde quiero invertir más tiempo es ver de que una narrativa
no es algo que tenemos que duplicar siempre. Una narrativa no es normativa, es descriptiva. Quiero darles unos ejemplos porque yo pienso que en nuestros tiempos esto tal vez sea el principio más relevante, algo que ha dañado mucho a las iglesias, que buscan duplicar cosas que vemos en las narrativas de la Biblia. La verdad es que la mayoría de la Biblia es narrativa. O sea, romanos, epístolas, o sea, son palabras directas para nosotros, pero luego tenemos partes narrativas. Estamos hablando de las narrativas, las historias del Antiguo Testamento, estamos hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también el libro de Hechos, donde nos narra lo que pasó, pero no, el autor bíblico no lo interpreta. No nos dice si estuvo bien o si estuvo mal, no nos dice si debemos o no debemos duplicarlo. Y hay muchas razones por las cuales debemos entender de que no debemos simplemente duplicar todo lo que vemos en la Escritura, ¿no? Vemos de que Dios le dice a Abraham que debe salir de su tierra. Okay, vámonos. O sea, lo tomamos como normativo, como algo que todos nosotros debemos hacer. Pero o sea, luego Rahab miente. Y lo interesante es que luego Dios le bendice y parece aprobar su mentira. ¿Es porque es bueno mentir? O sea, el texto no lo interpreta, no lo dice. Tenemos que interpretar las narrativas por medio de la lente de las partes instructivas de la escritura. Otro caso sería con los patriarcas y sus esposas en plural, ¿no? De que el texto no necesariamente los condena, porque simplemente está narrando lo que está pasando. Porque en esas narrativas el punto no es decirnos sé como Abraham o sé como Daniel. El héroe de esas narrativas, o sea, no se trata de ellos. El héroe de las narrativas es Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que aprendemos de Dios en esos pasajes? Y en nuestros tiempos, el libro que más se interpreta de manera equivocada sería el libro de Hechos y también un poquito los Evangelios, donde la gente dice, ok, entiendo de que el hecho de que Daniel lo haya hecho no significa que debo hacerlo yo, aunque o sea, los que enseñan el Evangelio de la prosperidad, que no es Evangelio, sacan casi todas sus enseñanzas del Antiguo Testamento cuando Dios promete bendiciones físicas a la nación de Israel y ellos dicen, esos son para mí, ignorando el contexto. Pero en nuestros tiempos tal vez el error más común sería interpretar erróneamente a los evangelios y luego el libro de Hechos en particular, donde uno piensa, ok, o sea, si Cristo lo hizo, y yo debo imitar a Cristo, entonces todo lo que Cristo hizo yo debo hacer. Pero es que no eres Dios. Cristo perdona pecados, no significa que tú debes perdonar pecados. Cristo tiene información que nosotros no. Y es igual en el libro de Hechos. O sea, bueno, Pablo lo hizo, yo quiero hacerlo. Pero Pablo es apóstol, tú no eres apóstol, ¿no? Pablo tenía una autoridad que nosotros no tenemos. Entonces, el hecho de que algo pasó en el libro de Hechos no significa que nosotros debemos de duplicarlo. Un versículo muy importante para este tema se encuentra en Efesios 2. Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, 20 dice que nosotros, la familia de Dios, los santos, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ahí en el versículo 20, Pablo explica de que nosotros en la iglesia estamos siendo edificados por encima del fundamento.
¿Y quién pertenece dentro del fundamento? Jesucristo, la piedra principal, y luego los apóstoles y profetas. Entonces, en esos términos, el libro de Hechos nos narra la formación del fundamento. Y nosotros tenemos que crecer por encima de ese fundamento, pero no duplicar. La idea no es seguir trabajando en el fundamento ya se puso. Nosotros tenemos que crecer por encima de eso. Entonces hay cosas que pasan en el libro de Hechos que no se pueden duplicar hoy. Obvio, muchos milagros que Dios está autentificando a los apóstoles para su ministerio, pero simplemente otros eventos transicionales, en donde en Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes en un momento dado. Eso no ocurre hoy. Hoy, en el momento que alguien cree, el Espíritu Santo viene. Pero cada creyente, como dije en Romanos 8:9, cada creyente tiene el Espíritu Santo. Pero unos minutos antes de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, hubo muchos creyentes sin la morada permanente del Espíritu Santo. Venía. ¿No? Y hay creyentes dispersados por otras regiones que no estaban en Pentecostés. Entonces ellos eran creyentes sin el Espíritu Santo. Eso no pasa hoy. Un ejemplo clásico de esto, si quieren ir a Hechos 8, los carismáticos sacan su noción de que como creyentes debemos buscar un segundo bautismo, una segunda unción del Espíritu Santo en base a este texto. Porque dan por sentado de que es lo que debemos sacar. Pero veamos lo que dice y si es cierto o no. Comenzando con el contexto de Hechos 8:4, vemos de que por la persecución fueron esparcidos por todas partes y Felipe desciende a Samaria. Comienza a predicar, la gente escucha y luego comienzan a creer. Vean el versículo 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, creen en la palabra y se bautizan. Si esto ocurre hoy, ¿qué sería parte de su experiencia? Pues también recibir el Espíritu Santo cuando creen. Pero vean lo que pasa. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y Lucas sabe que esto se le extraño para los cristianos más tarde, entonces explica, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces tienes a creyentes sin el Espíritu Santo, por eso los apóstoles tienen que descender, imponer sobre ellos sus manos y luego el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos. Y entonces dice, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El punto es de que ese es un momento de transición, eso no podría pasar hoy. Porque hoy cuando alguien cree en ese momento es bautizado por el Espíritu Santo y tiene todo lo que necesita para la vida y la piedad. En el momento que creemos, Colosenses 2:10, somos completos en Cristo. No necesitamos ninguna otra unción, ningún otro bautismo. Pero en Juan 2 dice que la unción que todos recibimos es suficiente. No necesitamos nada más. Pero acá tienes a los samaritanos que usan otra Biblia, que creen en otras cosas, y Dios no quiso que ellos recibieran el Espíritu Santo sin la aprobación apostólica. Entonces el Espíritu Santo estaba viniendo sobre ellos después de su conversión. Lo mismo pasa con Cornelio, que es el primer gentil que recibe el Espíritu Santo. Entonces
Entonces, el punto es simplemente esto, de que cuando estamos leyendo narrativas, no debemos simplemente buscar duplicar todo lo que vemos y asumir que va a ser lo mismo con nosotros. No, tenemos que ver la narrativa, cuál es el punto, qué aprendemos de Dios en ese pasaje, y no interpretarlo como algo normativo. Bueno, viendo el reloj, tenemos que entonces pasar al último paso, que es la aplicación. Entonces vimos de que tenemos que orar, observar, analizar, corroborar, interpretar el sentido original del texto y luego aplicar, poner en práctica. Esto no es algo opcional, eso es algo necesario. No podemos ser oidores y no hacedores, tenemos que obedecer el texto. De hecho, Cristo, cuando nos da la gran comisión, nos dice que tenemos que hacer discípulos enseñándoles, y no dice enseñándoles todas las cosas que os he dicho, dice enseñándoles a guardar, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado. Entonces, el trabajo de enseñanza empieza por la mente. El trabajo de estudiar la Biblia empieza con un conocimiento correcto del texto, pero no termina hasta que lo hayamos obedecido, hasta ponerlo en práctica. No vale aprender algo y luego no hacer nada. ¿Recuerdan un pasaje allí en Hebreos 5, el último pasaje, el último versículo de Hebreos 5, el autor está regañando a los hebreos por su inmadurez, porque habían sido creyentes por un tiempo, profesaban, pero realmente no habían crecido, no habían llegado a la madurez. De hecho, el autor dice que debían ser maestros. Ven ahí en Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero ahora nos va a explicar cómo llegar a la madurez. Escuchen lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué es que los hebreos no habían avanzado a la madurez? Ellos comprendían, debían ya ser maestros. No habían crecido, no habían madurado. ¿Por qué? Porque eso se hace con el uso, con la práctica de las cosas que habían entendido. Entonces, si uno aprende algo y luego no lo pone en práctica, es que va para atrás. La única manera de crecer hacia la madurez es interpretar correctamente el pasaje y luego vivirlo, ponerlo en práctica. Muchas veces pensamos de que podemos avanzar y aprender más y luego lo vamos a aplicar, pero no funciona así. Muchas veces pensamos que estudiar teología, estudiar la Biblia es como estudiar medicina, de que cuando alguien quiere ser médico, quiere ser cirujano, entra en la escuela y no queremos que practique hasta que termine sus clases. No queremos que comience a hacer operaciones en sus primeras clases de biología. O sea, queremos que tome su tiempo, ¿no? Entonces va a aplicar todo lo que aprende después. Pero en la vida cristiana no funciona así. No puedes crecer en tu entendimiento, un entendimiento genuino,
si no lo pones en práctica. Nunca vas a conocer de verdad a Cristo hasta el momento que pones en práctica, hasta que obedezcas lo que has aprendido. Entonces, la aplicación es necesario. También en contraste al sentido que fue original, la aplicación tiene que ver con la actualidad, ¿no? Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo es que nosotros debemos vivir de manera diferente en base al texto. Entonces, vemos el sentido original del texto, luego sacamos los principios y luego aplicamos esos principios a nuestras vidas. Y puede ser de que cambie un poquito, hay contexto, hay diferencias de cultura, de pacto, etcétera, como he mencionado. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esas cosas, pero no abusarlas. Muchas veces la gente utiliza principios de cultura y contexto realmente como un pretexto de no obedecer lo que dice el texto. Un ejemplo que para mí es clásico de esto tiene que ver con el rol de la mujer y que las mujeres no deben ser pastoras. Que tal vez la instrucción más clara se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2. Y lo curioso es de que si lees toda la sección, Pablo comienza a hablar de cosas culturales que aplican de manera un poco diferente a nuestras vidas en nuestros tiempos. Cuando en el versículo 9 dice que asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, cuando hablamos de aplicar ese versículo, obviamente tenemos que tomar en cuenta diferencias de cultura, porque es lo que implica la palabra costoso, es lo que implica la palabra ostentoso. Lo que llamaba la atención en términos de vestimenta en el primer siglo, a lo mejor sería muy diferente en nuestros tiempos. La palabra costoso, a lo mejor un vestido en el primer siglo sería muy barato o muy caro, en nuestros tiempos cambia, varía. Entonces la forma en que aplicamos esto es, mira, okay, hay algo de cultura acá, pero ¿cuál es el principio? El principio es de que lo que debe llamar la atención no es mi vestido, sino mis buenas obras. Y luego pensar, bueno, en nuestra cultura, en nuestros tiempos, ¿cómo puedo obedecer ese principio? Pero luego cuando Pablo sigue, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar. La gente dice, ok, también es cultura. Pablo era machista, era diferente en su época, pero Pablo no nos permite esa interpretación, porque cuando él dice, versículo 12, no permito a la mujer enseñar, él nos explica por qué. En el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, de que Pablo explica que la razón que la mujer no puede enseñar no tiene que ver con el tiempo ni con la cultura, tiene que ver con el orden de la creación. Algo que va por encima de la cultura. Entonces, solamente podemos decir que algo es cultural y no nos aplica si hay algo en el contexto que nos dice que es cultural, que dice es costoso, que dice que es ostentoso. No podemos simplemente descartar un pasaje que no nos gusta diciendo que es algo de la cultura. Otro elemento de la aplicación es de que puede ser muy variada. O sea, hay un solo significado, pero hay muchísimas aplicaciones, muchas maneras en que cada pasaje se puede aplicar a nuestra vida. El versículo que mencioné de orar sin cesar. O sea, esto aplica a cada momento de tu vida y en diferentes maneras. A veces debes tomar un tiempo en cerrarse en tu recámara y tomar un tiempo de orar en privado, y
Hay otros momentos en trabajo que debes de orar antes de hablar con alguien. O sea, la forma en que lo aplicas es variada. Pero el otro punto para cerrar la aplicación es de que este libro es suficiente. O sea, todo lo que necesitamos para obedecer a Dios y agradar a Dios se encuentra en la Escritura. Según de Pedro 1:3 dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está acá. Entonces, si tenemos preguntas o dudas acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, se encuentra acá en una interpretación correcta de la Escritura, ¿no? Que es otro ánimo, es una exhortación de estudiar la Escritura y ver cómo es Dios y qué quiere de mi vida. Nosotros que somos cristianos, pues hablamos mucho de nuestro deseo de ser transformados a la imagen de Cristo. Queremos ser como Cristo. Y eso es lo más loable, ¿no? Es el deseo más loable posible. Pero me pregunto si alguien realmente quiere ser como Cristo si no hace el trabajo de buscarle en la Escritura. Si alguien no estudia la Biblia de manera seria, ¿cómo puedes decir de que quieres ser como Cristo? Eso no es automático, no es de que llegas a Cristo y luego el Espíritu Santo te santifica en automático, ¿no? O sea, nosotros somos santificados a la imagen de Cristo mientras le observamos en el texto. Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:18, ese versículo que habla de la santificación, nos dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el punto ahí de gloria en gloria de manera paulatina, el Espíritu Santo nos está transformando a la gloria del Señor, pero mientras le miramos, ¿dónde miramos la gloria del Señor para ser transformados a su imagen? Acá, interpretando correctamente a la palabra de Dios que da testimonio de Cristo. Entonces, creo que todos nosotros debemos crecer, ¿no?, en nuestro anhelo, no solamente de llegar a ser como Cristo, pero nuestro anhelo de buscarle en la Escritura. Estaba hoy por la mañana preparándome para la escuela dominical en el Salmo 119 y empieza con esta frase y con esto terminamos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Yo no sé si hay un cristiano que puede leer esto y no sentir confrontado con su pereza, con su falta de deseo de conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Y eso es el salmista que está leyendo Levítico, diciendo cuánto ama tu ley. Y nosotros tenemos Juan, tenemos a Romanos, o sea, tenemos una revelación mucho mayor, mucho mejor. Tenemos la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo y decimos que le amamos y decimos que queremos ser como Él. Y luego somos tan perezosos que ni siquiera estudiamos su revelación. Que al final de cuentas, yo creo que nuestro mayor pecado no es tanto el de estudiar la Escritura y interpretarlo mal, es que muchas veces ni siquiera la estudiamos. Muchas veces ni siquiera invertimos el tiempo necesario de ver qué es lo que la Escritura nos dice. Así que con esa exhortación de animar a nosotros, de exhortarnos, de poner en práctica esa lección de leer la Escritura en serio, o sea, buscando ver a Cristo en su libro por medio de una interpretación seria, correcta de las palabras. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor,
pues confesamos de que muchas veces hemos sido negligentes en cuanto a tu palabra. Hablamos de tu esplendor y de tu gloria. Y sabemos que eres un Dios glorioso. Pero tantas veces fallamos en meditar, en apreciar la perfecta revelación que nos has dado en la Escritura. Así que te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos corrija, que Él nos transforme y nos dé un nuevo anhelo, un nuevo deseo de buscarte por medio de tu palabra. Señor, te rogamos que tú te agrades en eso, de darnos un nuevo celo por conocerte por medio de tu palabra y que podamos estudiar la Biblia con seriedad, intentando interpretar cada palabra de acuerdo a lo que tú quieres decirnos por medio de lo que inspiraste a los autores originales a decir. Te damos gracias, Señor, por este precioso regalo y te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.